Muy buenas tardes. Es un gran gusto estar con usted aquí en TV UNAM para nuestros diálogos por la democracia, como todos los domingos. Hoy hablaremos con el ex ombudsman de Oaxaca, Arturo Peinbert, sobre la crisis de los derechos humanos en el país y en particular sobre la situación en el convulsionado estado de Oaxaca. ¿Qué son los derechos humanos y de qué se tratan los crímenes de lesa humanidad? ¿Cómo generar una verdadera justicia transicional en Oaxaca y un auténtico nuevo régimen en México? Antes de conversar con nuestro invitado especial de hoy, primero un poco de contexto. Nuestra Constitución es una de las más avanzadas en el mundo con respecto a la protección y defensa de los derechos humanos. De acuerdo con la Carta Magna, tenemos el derecho a la salud, a la educación, a la información, al trabajo, a la tierra, a la no discriminación, a un medio ambiente sano, al agua, a una vivienda digna y decorosa y a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. Además, el artículo 1 de la Constitución señala que también contamos con todos los derechos reconocidos en los tratados internacionales y que todas las autoridades del Estado mexicano tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Pocos países cuentan con un marco constitucional tan completo e integral en la materia. Además, desde 1992 tenemos un sistema no jurisdiccional de defensa y protección de los derechos humanos en todo el país. Hoy, el apartado B del artículo 102 constitucional mandata la creación de ombudsman plenamente autónomas al nivel federal y en todas las entidades federativas. La figura del ombudsman se origina en Suecia en 1809 y tiene el propósito de defender a la sociedad de los abusos de poder de los agentes del Estado. Sus recomendaciones no son vinculatorias o obligatorias, pero cumplen la muy importante función de exhibir a los funcionarios públicos y presionar al Poder Judicial a ejercer un efectivo control del poder. México es también firmante del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Ello permite que este poderoso tribunal, con sede en La Haya, intervenga en nuestro país cuando se cometan atrocidades como genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra. Durante la última década, 4 presidentes de la República, Luis Echeverría, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, así como 2 gobernadores, Ulises Ruiz y Javier Duarte, han sido denunciados ante la Corte Penal Internacional. Adicionalmente, Ernesto Zedillo ha sido acusado en tribunales de los Estados Unidos por su posible responsabilidad en la masacre de Acteal. Los crímenes de lesa humanidad no son cualquier violación a los derechos humanos, sino que implican la existencia de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil. Se configura este delito sobre todo cuando exista una intencional política de un Estado o de una organización de cometer ese ataque, de acuerdo con el Estatuto de Roma. Ahora bien, en México hoy vivimos una verdadera epidemia con respecto a la violación de los derechos humanos. Por ejemplo, entre 2000 y 2018, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos abrió 85.912 expedientes por hechos presuntamente violatorios de los derechos humanos. Con cada sexenio, la situación se ha agravado. Durante el gobierno del presidente Vicente Fox, el promedio anual de quejas presentadas a la CNDH fue de 4.168. Con el presidente Felipe Calderón fue de 7.608 y con el presidente Enrique Peña Nieto fue de 9.197. En general, México recibe una calificación reprobatoria con respecto a la defensa y protección de los derechos humanos, con una calificación negativa de menos 1.5. Más abajo incluso de China, de acuerdo con la Universidad de Oxford. Algunas de las masacres y posibles crímenes de lesa humanidad cometidas recientemente en México incluyen la de Aguas Blancas en 1995, Acteal en 97, Oaxaca en 2006, San Fernando en 2010, Ayotzinapa en 2014, Tlatlaya en 2014, Tanhuato en 2015 y Nochistlán en 2016. Oaxaca ha sido un estado particularmente vulnerable a las violaciones de los derechos humanos.
Ello surge de la complicada mezcla en ese estado de gran marginalidad social, 70% de la población de Oaxaca se encuentra en condición de pobreza, con gobiernos profundamente autoritarios y una sociedad civil sumamente participativa y digna, con profundas raíces indígenas. Durante los 7 años de la gestión de Arturo Peinbert como ombudsman del estado, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo de Oaxaca recibió 22.593 quejas. Y el pasado 2 de mayo, el ombudsman de Oaxaca presentó ante la Corte Penal Internacional el caso de la represión de 2006 en la ciudad de Oaxaca, en el marco de las protestas del Magisterio y el movimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, el AAPO. Dicho expediente acusa a los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, así como el entonces gobernador de la entidad, Ulises Ruiz, por delitos que incluyen desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, desplazamiento forzado, tortura y detenciones arbitrarias, los cuales podrían ser tipificados como crímenes de lesa humanidad. En unos momentos conversaremos sobre estos temas con el licenciado Peinbert, pero primero vamos con Walter Arellano y el libro de la semana. No te vayas. Muchísimas gracias, John. Hoy, en el libro de la semana, presentamos una potente obra acerca de la resistencia en el sur de nuestro país. Estamos hablando de resistencia y protesta social en el sureste de México, coordinada por el doctor Martín Aguilar Sánchez, investigador del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad de Veracruz, con la participación de destacados especialistas en el tema. Es importante subrayar que este esfuerzo es resultado de la colaboración editorial de la UAM Azcapotzalco y la Red Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales. Los 11 capítulos que conforman el libro nos ilustran respecto a la identidad indígena y territorio, los megaproyectos y la resistencia, sin faltar a los nuevos actores y la protesta social. De manera concreta, el lector podrá adentrarse en temas como la propuesta del neozapatismo, el caso de la resistencia y la participación política de los tepehuas, el proceso de construcción de la Universidad Intercultural en Tabasco, la resistencia contra los proyectos como Minero Caballo Blanco y el proyecto hidroeléctrico Naranjal, por mencionar algunos. También llama profundamente la atención el estudio de Felipe Bustos acerca de la relación entre violencia y periodismo en Veracruz del año 2004 al 2012. En suma, este libro nos presenta un catálogo de luchas sociales en diferentes contextos y con diferentes actores, principalmente en los estados de Veracruz, Tabasco y Chiapas, lo cual hace de este un libro original y necesario para el estudio de los movimientos sociales en México. Y como cada semana tenemos obsequios para nuestros amigos de las redes sociales. Ahora les toca a los facebookeros. Lo único que tienen que hacer es darle like a la página de Diálogos por la Democracia en Facebook y comentar la imagen del libro en nuestro muro con el hashtag Quiero mi libro. Tienen hasta la medianoche. El lunes haremos una selección aleatoria de los 3 ganadores cortesía de la Red Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales. Yo soy Walter M. Arellano y nos vemos la próxima semana con otra recomendación. Arturo Peinbert es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y cuenta con una larga trayectoria como defensor de derechos humanos y promotor de la paz. Entre 2002 y 2006, fungió como director de la Comisión Diocesana de Justicia y Paz en Oaxaca y ha participado en numerosos procesos de concertación, intermediación y reconciliación social, incluyendo el conflicto regional en la Sierra Sur, después de la masacre de Paraje Agua Fría, el conflicto limítrofe agrario entre Santa María Saniza y Santiago Amultepec y durante el movimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, APO. Fungió como titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca por 7 años, desde el 9 de mayo de 2012 hasta mayo de 2019, como Ombudsman de Oaxaca. Peinbert destacó por su gran cercanía a la sociedad civil, incluyendo las y los defensores de derechos humanos, los desplazados de San Juan Copala y numerosos pueblos, así como las víctimas de la masacre de Nochixtlán y de la represión en contra de la APO. Pues aquí estamos con Arturo Peinbert. Bienvenido. Gracias, John.
Pues Arturo, es un lujo tenerte aquí. Para quienes no lo conocen, bueno, ya vieron su resumen curricular, pero Arturo es pues uno de los defensores de derechos humanos más valientes e importantes de este país. Las personas que ha roto con pues, burocratismo, esta simulación que tan frecuentemente contamina la acción de esta institución tan bella, los ombudsman, ¿no? Sí. Las comisiones de derechos humanos tan lindos que existen en el mundo, que existen en México, pero que muchas veces caen en ese burocratismo. Estuviste ahí 7 años como ombudsman de Oaxaca. ¿Qué hiciste? ¿Cuáles fueron tus innovaciones más importantes? Pues me parece que el ejercicio fundamental es que soy el primer defensor del pueblo en México realmente. La figura de la Defensoría del Pueblo no se había logrado instaurar en el país y que tiene una connotación totalmente distinta. Debería ser, o sea, desde su origen, el espíritu del ombudsman es eso. Eso significa, ¿no? ¿Y qué significa para ti? Cambiar ese concepto, esa etiqueta, ser un comisionado, donde no tenía realmente no se podía saber exactamente cuál era la función. En el momento en el que se categoriza y se le da una figura real de defensa del pueblo, nos da una amplitud de trabajo por los derechos humanos que no te lo permitía la Comisión de Derechos Humanos. Entonces creo que eso es un trabajo muy importante, el hecho que se haya logrado en Oaxaca y de la forma que se logró. La forma en la que se logra impulsar la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca como institución es a consecuencia de la crisis social que vive Oaxaca en el 2006. Una conquista social fue el hecho de que se cambiara la ley y se quitara esta simulación. Fue precisamente a raíz de las movilizaciones de 2006 que Así se genera nueva ley y tú eres el primero que entra ahí. El primero, así es. Entonces cuéntame de esa crisis social, ese movimiento social, esa represión de la APO y más allá en 2006. ¿Qué ocurrió ahí? Pues fundamentalmente lo que se ve en Oaxaca es cómo se empiezan a acumular una serie de fenómenos sociales que tienen que ver con una aguda represión histórica y una represión polifacética, porque no nada más era una represión en términos de los que pudieran estar inconformes con un régimen, con un sistema preestablecido, sino era una represión sistemática en términos económicos, sociales, culturales. Había una perfecta dictadura, como se le viene hablando, y todavía más sofisticada en Oaxaca. Llega a un punto donde un gobernante, que normalmente los priistas sabían cómo manejar sus propias hegemonías. Claro. ¿no? Y la cooptación, el control, la división. Lo sabían hacer muy bien, ¿no? Por ejemplo, el anterior gobernador a esta crisis social fue el gobernador José Murat. Entonces, de alguna manera tenían un contacto con lo que significaba los factotums de poder en el Estado. El nuevo gobernante, un joven priista de cuño, más bien se le conocía como mapache electoral, Ulises Ruiz, ya no tenía ningún tipo de formación política. Si de por sí la formación política de los priistas era deficiente, la formación política de Ulises Ruiz era nula. Entonces eso lo llevó a apartarse del conocimiento cómo se manejaban los factores de poder en el Estado y con una represión acendrada llegamos a un conflicto social muy agudo que derivó en más de 300 torturas, más de 280 detenciones arbitrarias, más de 30 ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada de 2 líderes del EPR. Y en razón de que los maestros de Oaxaca, el sindicato de maestros de Oaxaca, estaba planteando ya desde entonces la figura de una reforma educativa, pero como la planteaba el sindicato. Claro. No la contrarreforma que después desde 2006. Desde el 2006. En el contexto de la efervescencia nacional. Exacto. De la primera campaña del observador, el fraude, Fox todavía es presidente en ese momento. Así es. Y recuerdo cuando llega Calderón, una de las primeras cosas que hace, manda a los militares de Michoacán y detiene a Flavio Sosa, ¿no? Efectivamente. Uno de los líderes del APO, Sí. estaba en la Ciudad de México, creo, pero sin decir aguabá, lo agarra y es el primer preso político de esta época de ignominia, ¿no? Fíjate que aquí hay varios temas que a nosotros nos sirven de elementos
para poder plantear lo que hicimos recientemente ante la Corte Penal Internacional en La Haya, donde presentamos un informe denunciando los delitos de lesa humanidad cometidos por el presidente Felipe Calderón, Vicente Fox Quesada y el gobernador Ulises Ruiz y toda la cadena. ¿Esto lo presentaste muy recientemente? ¿En qué fecha? Hace un mes aproximadamente. Presentamos este informe después de un trabajo de aproximadamente 3 años de investigación. ¿Y lo presentaste a título personal o todavía como ombudsman? Como ombudsman, que también tiene un significado especial. Ahí rompimos otro paradigma también. Es la primera vez que un ombudsman a nivel global o una persona que represente a una parte del Estado, de un Estado-nación, se presenta a solicitar se investiguen delitos de lesa humanidad. Sí, porque ya, bueno, ya se había presentado algunos, yo mismo participé en uno en 2011, que fue de los primeros, junto con el abogado Nezahi Sandoval, que ahora es director general de la Defensoría Pública del Poder Judicial. Acompañamos muchos a Nezahi en la presentación de esa demanda contra Calderón, también los narcotraficantes en La Haya por crímenes de lesa humanidad en 2011. Pero eso era todavía desde la sociedad civil, que una autoridad misma ¿no? asumiera esa responsabilidad, como dices, defensor del pueblo y representarlo. Ya lo presentaste allá, pero ¿con qué fundamentos? Porque es muy fuerte eso, de crimen de lesa humanidad. ¿Qué implica eso y qué evidencias presentaste? Quiero amarrar un poco la primera pregunta, por eso traje a colación lo de el tema de la Corte Penal. La crisis social en Oaxaca nos plantea y nos asoma varios temas de alta relevancia. Una muy importante es que también fue una crisis que se colocó a partir de un conflicto entre el Estado, los maestros y la política educativa del país. Sí. Y a partir de ahí se empieza a diseñar un mecanismo de represión general, ya no nada más a los maestros, sino a la sociedad en general. Y dentro de estos procesos de represión, en la persecución, en estas detenciones arbitrarias, en estas torturas, siempre había un elemento muy importante que es común denominador. El hecho de que los torturadores, por ejemplo, siempre querían vincular el hecho de que las personas que eran detenidas estaban trabajando con Andrés Manuel López Obrador en favor de sus proyectos políticos. Se hizo mención en eso. Todas las torturas les pedían los torturadores a los detenidos, jóvenes, defensores de derechos humanos, periodistas, que denunciaran que estaban siendo financiados por Andrés Manuel López Obrador. Eso es como la Guerra Fría. O sea, como la Guerra en lugar Fría. De los comunistas, ya son los morenistas, ¿no? O los terroristas. O sea, es las mismas prácticas, nada más ahora aplicadas a una oposición democrática. Y sí tiene una importancia relevante este tema. Claro. Porque al final del día, esta represión lo que hace es retardar procesos democráticos y con ellos los procesos de justicia necesarios. Ahora bien, regresando al tema de la Corte Penal, que es un tema que nos interesa mucho colocar aquí. No nada más por el hecho de que como parte del Estado mexicano hayamos presentado esta información, sino los elementos que acompañamos en la investigación. Primer punto, antes de que nosotros nos presentamos a la Corte Penal Internacional, recientemente, después de los hechos del 2006 y 2007 en Oaxaca, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncia con una sentencia. Claro, por supuesto. Y erige por primera vez en la historia de la Corte una comisión investigadora. Tenía todavía facultades para hacerlo. Esas comisiones tan incómodas que hasta eliminaron para... Exacto, ahora lo tiene la Comisión Nacional de Derechos Humanos, esa encomienda constitucional. Entonces, la única vez que se pone en marcha este mecanismo es en los casos que tienen que ver con el 2006 y 2007, y termina resolviendo la Corte que en Oaxaca en esos 2 años se cometieron demostradamente violaciones graves a derechos humanos que posiblemente podrían ser constitutivas de delitos de lesa humanidad. Entonces ya se pronuncia la Corte, se pronuncia la Comisión Nacional de Derechos Humanos prácticamente en el mismo sentido que se pronuncia la Corte. No existían ya los cajones jurídicos en México para poder sancionar estos actos, y entonces en un ejercicio democrático en Oaxaca se impulsa la creación de la Comisión de la Verdad,
donde deciden los constituyentes locales que quienes podrían conducir estos esfuerzos será el periodista Diego Enrique Osorno, el padre Solalinde y la ex ombudsman de Chiapas, perdón, se me borró ahorita el nombre, pero ahorita lo recordamos, ¿no? Entonces forma esta comisión y hacen un trabajo importante de acopio de investigaciones, ¿no? Y al final, informe es disponible online. Es un informe, Igual vamos público. A proporcionar el link a nuestros televidentes. Sí. Evidentemente esta comisión enfrentó todo tipo de problemas para poder trabajar, pero al final del día deja un documento muy importante a la opinión pública, pero que tampoco tiene un cajón jurídico donde recargarse. Cuando terminan sus trabajos, se acerca la secretaria técnica de esta comisión y nos entrega, porque era su mandato, el informe en dos versiones. Una versión pública, que es la que ustedes conocen, y una versión no pública, cosa que me llamó a mí de manera importante la atención. Que incluye los testimonios privados más íntimos de las víctimas, supongo. Y algunas informaciones que no se podían desde la concepción de la comisión vertir públicamente, pero que eran sumamente importantes en el desarrollo de una investigación. Entonces nosotros ahí lo que hicimos fue valorar. Ya desde la Comisión de Derechos Humanos. Desde la Comisión de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo de Oaxaca, valoramos cuáles son nuestras competencias y nuestras realidades jurídicamente. Y observamos que nuestra ley, la ley que crea la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, tácitamente y de manera expresa mandata que cuando se hayan agotado los esquemas de justicia doméstica, podríamos acompañar jurídicamente en la defensa al pueblo a nivel internacional. Entonces tienes 6, 7 años preparando este expediente. Efectivamente. Y todavía es vigente. O sea, vigente. No se han vencido los plazos para presentar. No prescribe porque son delitos. Los delitos de lesa humanidad en general, no prescribe. ¿no? Se podría, y se han hecho esfuerzos para, por ejemplo, abrir los expedientes de los 68, 71. Esto es crucial. Lo presentas allá, todavía no tienes alguna respuesta positiva. O sea, apenas se abre el expediente y tienen que considerar y analizar la información el fiscal. ¿Quién es el fiscal hoy? O la fiscal, ¿verdad? La fiscal es una mujer africana de apellido Fatbu y ella es la encargada hoy de tomar esa decisión de procedibilidad. Pero quiero comentarte algo. Hay un elemento muy importante aquí que tal vez puede hacer un poco la diferencia en cuanto al éxito jurídico que se puede tener ante la Corte Penal. Primero, que estamos presentando el testimonio de 3 instituciones. Claro. Una ya Suprema Corte de Justicia, ¿no? ya se pronunciaron, ¿no? Y eso es sui generis en casi todos los casos que puedas analizar a nivel global y en la historia de la Corte Penal. Tercero, otra institución pública se está pronunciando, que es la Defensoría del Pueblo. Claro. ¿Sí? Está acudiendo a presentar la denuncia y creemos nosotros que logramos de manera jurídica demostrar la aplicación del Estatuto de Roma en cuanto a la sistematización y generalización del acoso. Un modelo que le llamamos nosotros un modelo de intervención para la represión de la protesta social. Así es, eso es lo que se tiene que demostrar, justamente es que no sea solamente un acto aislado, terrible, reprobable de represión y de sangre, sino que sea parte de una estrategia concertada de violencia estructural para eliminar y acosar a un sector de la población identificable por alguna forma. Normalmente es cuestiones étnicas o raciales, políticas. Pero aquí ya tenemos las cuestiones políticas. ¿No? Y entonces nos damos cuenta que tenemos elementos muy poderosos para poder demostrar que sí hubo un modelo de intervención para represión y que por primera vez se inaugura en el país, dentro de este modelo de represión, la inclusión de la contratación del Estado del crimen organizado, concretamente es un elemento esencial. El cártel de los Zetas, para poder de esta manera repeler la protesta social, sancionarla, desaparecerla, torturarla. Entonces tenemos por primera vez formas de documentar cómo se incluye el crimen organizado junto con el Estado mexicano en un modelo de intervención para la represión de la protesta social. Ese dicho del narcoestado, por ejemplo,
Aquí lo estás acreditando, por lo menos en un momento específico, sí, geográfico y temporalmente, pero ahí está. Ahí ¿no? está. Espérame un momentito, vamos a un breve corte y regresamos con Arturo Peinbert. No te vayas. Aquí seguimos con Arturo Peinbert. Muchas gracias por este lujo de diálogo contigo. Estábamos hablando de este caso que presentaste ya a la Corte Penal Nacional. Este expediente es público, lo podemos conocer porque es muy, muy, muy importante recordar y documentar directamente esta violencia estructural del Estado. No cualquier violación de derechos humanos, que cada uno es grave, sino el modus operandi de este narcoestado que hemos tenido todos estos años. Tenemos una versión pública y una versión biodocumentada del caso que nos gustaría mucho compartirla con ustedes. Por favor, sí. Y solo para redondear, si me permites, un elemento sui generis de este informe que estamos presentando de la Corte Penal Internacional es el hecho que para consolidar nuestra teoría del caso sobre lo que pasó en el 2006 y 2007, presentamos como elementos de prueba contextual los casos Ayotzinapa, Tatlaya, Tanguato, Nochixtlán, porque vemos cómo ha venido repitiéndose de tracto sucesivo este modelo generalizado y sistematizado de reprimir la protesta social, donde el crimen organizado participa en casi todos los casos. O sea, esto de fue el Estado no fue solamente consigna de lo de Ayotzinapa. O sea, realmente estamos viendo que esto es algo, vivimos en estos últimos años, pues una guerra sucia. O sea, es como los 70s otra vez. Totalmente. ¿O exagero? No, yo creo que nos quedamos cortos. Lo que se está viviendo ahora no tiene ningún parangón, porque bajo el telón de la guerra contra el narcotráfico se esconden mucho más muertos, mucho más desapariciones, mucho más represión de la que podemos documentar. Pues eso nos invita a reflexionar sobre esto, pues, un nuevo régimen realmente, o sea, romper con esas vinculaciones, si es posible. A ver, antes de ir a teorizar demasiado, quiero regresar a otro caso muy concreto, que ahí es donde nos conocimos, Arturo. Recuerdo muy bien, el 19 de junio de 2016, hubo un acto terrorífico, una masacre por el Estado, a plena luz del día. Para mí, aún más fuerte, se lo puedes imaginar, que Ayotzinapa, que fue una cosa brutal, ¿no? 43 estudiantes desaparecidos, torturados, desollados. Pero en Nochixtlán hubo un ataque de policías federales, estatales, locales, en contra directa de una protesta de maestros y de la comunidad entera, Nochixtlán y comunidades alrededores, en que dispararon a sangre fría, a mansalva en contra de un pueblo inerme. ¿Cuántos heridos hubo de bala? ¿Cuántos muertos? ¿Y qué ha pasado con este caso? ¿Habrá justicia? ¿Todavía hay posibilidad? Nosotros confiamos que sí, más ahora que nunca. Esta cuarta transformación que está viviendo el país, la vemos de manera muy objetiva como una posibilidad de obtener justicia para el caso Nochixtlán. Pero regresando a la pregunta de qué pasó, nos parece muy importante recordar lo que pasó. Lo que pasó es que una mesa de operación conjunta, integrada por la Secretaría de Gobernación, el CISEN, el gobernador del estado, Gabino Cue, la Secretaría de Seguridad Pública, conjuntamente deciden mandar matar a ciudadanos que estaban protestando contra la reforma educativa. Otra vez se repite el modelo. Así es. ¿Sí? En un momento en el cual se sentían poderosos por la debilidad del sindicato de maestros que estaba atravesando en ese momento, y sobre pretexto de esta reforma educativa generan una serie de acciones que de manera muy breve las voy a mencionar. Mandan una parte importante de la Policía Federal a tomar control del Istmo de Tehuantepec para poder impulsar en ese momento el proyecto de las zonas económicas estratégicas que impulsaba el presidente Enrique Peña Nieto. Y a nivel Oaxaca, bajo el argumento de que había desabasto, como lo dijo Goebbels muchas veces cuando la Segunda Guerra Mundial, el mismo argumento de desabasto que era ni siquiera falso, lo argumentaron para desactivar un bloqueo de 15 personas en una carretera de Oaxaca a México a la altura de Nochixtlán.
Y lo que hace el Estado es presentar un estado de fuerza de aproximadamente 1,300 policías, entre policías federales, gendarmería y policía Para local. desalojar un bloqueo de 15 personas de 15 en una emisión. personas, de 15 personas. Era un domingo, Día del Padre. Domingo, Día del Y del Padre, mercado. en la boca, en la puerta de la Mixteca oaxaqueña, ¿sí? Se les ocurre en ese momento, no nos parece que sea deliberado, más bien parece que es deliberado, Claro. ¿sí? Entran en una lógica de disparos inmediatamente, sin mediar ningún tipo de protocolo para atender una protesta, y al poco tiempo caen 8 muertos. Hay más de 130 heridos de bala, de los cuales pudimos... 130 heridos de bala, de los cuales pudimos documentar como Defensoría del Pueblo 97. Heridos graves, con armas de alto poder, ¿sí? De diferentes calibres. ¿Heridos de bala del lado de los policías? ¿Alguno? No, ninguno. Ni uno solo. Ni uno solo. No hay un solo herido grave de parte de la policía. Un solo herido. Nosotros pudimos documentar, precisamente lo hicimos muy avezadamente, nos fuimos a los hospitales a estar presentes en las curaciones que se les hacían a los policías y no observamos ningún Había tipo unas manos quemadas por... escoriaciones, cosas que no tardaban más de 15 días en sanar. Del otro lado, el lado de la población civil, lo que te estoy diciendo, una cifra que es potencialmente de muerte. O sea, eran 130 personas, o sea, dispararon a mansalva contra la población civil. ¿Sí? O sea, si eran 15 que estaban ocupando la carretera, ni siquiera se enfocaron en nada más ellos. O sea, era una cuestión de desbloquear, de generar temor, acoso. O sea, con Es Vietnam, correcto. pues, es un ejército que ocupa una zona y quiere generar... desbloquean en una forma de abanico, se meten 1,300 policías a la comunidad, a población civil, directamente. Con 5 helicópteros de artillería de la Policía Federal, y empiezan a disparar no nada más balas útiles, ¿no? Sino también proyectiles de gas lacrimógeno que disparados desde los helicópteros se vuelven bombas sobre población civil. Atacaron una población en concreto donde estaba llena de niños, tuvieron que desplazarse estos niños, atacaron el hospital, fueron a presentarse a los hospitales como el Seguro Social, la Policía Federal y el CISEN a pedir a que se le impidiera la atención médica a maestros y población civil. Lo tenemos documentado porque los valientes doctores y enfermeras del Hospital Civil nos dan y firman la información de cómo fueron tratados de someter para no atender a la población. Yo recuerdo, bueno, nos conocimos a los 2 meses, una delegación de académicos, dirigentes sociales, unos políticos, la senadora en ese momento, Laida Sansores, la diputada Araceli Damián, hicimos una comisión de reconocimiento y apoyo, solidaridad, hablamos con muchos de las víctimas y recuerdo que había un médico que después lo encarcelarían justamente porque ese médico, Juan, su apellido no me acuerdo. No, estamos imposibles de saber el apellido por razones de él era un enfermero en una de las clínicas que denunciaba justamente lo que realmente había pasado. Y lo meten al bote, a la cárcel, al mismo médico que está denunciando. O sea, una cosa de encubrimiento, de intimidación, doble victimización después. Total, desaparecieron las ojivas originales de los cuerpos de muchos de los heridos, les condicionaron salud a cambio de declaraciones falsas, hubo una persecución encarnizada sobre las víctimas y así se mantuvo, ¿no? Y el deterioro de las víctimas hoy es brutal. Estamos hablando de un universo más o menos de 600 víctimas, entre víctimas directas y víctimas indirectas. Y la Comisión Nacional de Derechos Humanos atrajo el caso, emitieron un informe que no llegó al fondo, ¿o sí? ¿O cómo evalúas ese informe? Un informe sumamente mediocre, un informe que nos debería dar pena como país. Sí. ¿Tú también emitiste un informe sobre el tema, o no? Nosotros sostuvimos el expediente que integra más de 7,000 fojas útiles y más de 200 horas de video en custodia. No nos los pidió la Comisión Nacional, como si fuera una papa que no... O ellos atrajeron el caso, pero no las evidencias. Nunca lo atrajeron. Ah, ¿no? Te voy a platicar, cuando aparece una mujer que está dando a luz en una banqueta,
No pasaban, y lo tomaba la radio nacional el tema, no pasaban ni 3 minutos que yo recibía una llamada para pedir que se iba a traer el caso. No entendíamos por qué la Comisión Nacional se tardó más de 3 meses en ejecutar su facultad de atracción. Meses que nos sirvieron, la verdad, mucho a nosotros para documentar con, como te digo, un expediente muy sólido que lo tiene la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que omite mucho de la información que nosotros Ya en su recomendación hay todavía información en poder de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que no ha sido tomada en cuenta en esa recomendación. ¿Ellos podrían emitir otra recomendación? No, ya no. ¿O la Fiscalía podría requerir esa información? Sí, claro, por supuesto. Puede pedir, ahí está documentado, lo puede utilizar como base de acción de su carpeta de investigación. La Fiscalía General de la Nación, hoy, ¿tiene toda esa información? Ya tiene parte de esa información. Se ha estado dosificando en función de la estrategia jurídica que tienen las víctimas, pero ya hoy hay avances y queremos señalarlo. Hubo una reunión muy reciente con el fiscal Gertz Manero, yo no asistí, pero fue la defensa y me comentaron que el trabajo fue bastante productivo. Ah, muy bien. Hubo un Porque avance. hay incluso videos. Sí. Me consta, me lo han enseñado y platicado las víctimas de asesinatos, directamente de fuerzas del Estado. No se tiene que ir muy lejos como para saber la verdad. Pero me preguntabas de la recomendación, nada más para darte un dato, solamente reconoce a 40 heridos de bala cuando yo les entregué los certificados médicos de la Secretaría de Salud Federal, donde dicen que estuvieron gentes heridas de bala, que atendieron gentes heridas de bala a más de 97 personas. Y solamente reconoce el mismo defensor del pueblo federal diluye la información a 40 personas. Y esto genera una indignación total por parte de las víctimas. Están profundamente indignadas, ¿no? Entonces yo te puedo decir, realmente no alcanzó, no estuvo a la altura la institucionalidad de defensa de derechos humanos. Ahora, estamos en otro momento histórico. Sí. Se ha hablado mucho del tema de la justicia transicional. Sí. ¿No? La doctora Loreto Ortiz estaba a cargo de algunas mesas junto con Durazo en el proceso de transición entre los dos gobiernos. Pero de repente ya no se han liberado muchos presos políticos. Sí, eso sí, los de la CENTE, los policías comunitarios, autodefensas. En todo el país ya ha habido una liberación de los presos políticos, pero todavía no tenemos un proceso formal de justicia transicional. ¿Crees que valga la pena? Es muy importante. Es muy importante darle un espacio específico de acción a alguna figura institucional que se dedique a vigilar que se logre el proceso de justicia transicional. Nos parece que eso es una asignatura que se debe de... ¿Y qué significa eso para ti? ¿Qué es la justicia transicional? Bueno, básicamente ya hay un estándar internacional de lo que es la justicia transicional, pero es abrir la posibilidad a que se reparen violaciones que hubo de derechos humanos, inclusive graves, sin que se tenga que medir la temporalidad. Claro. Dentro de la justicia transicional te permite que puedas hacer una recapitulación de los temas nacionales para poder encontrar la forma de sanar. ¿Sí? No se busca castigo de venganza necesariamente, no necesariamente. Sino verdad y no repetición hacia el futuro. Exactamente. ¿No? Mecanismos para poder solventar también el daño psicoemocional de las mexicanas, los mexicanos. De toda la sociedad. No solamente son las víctimas directas, sino todos vivimos esto. Mecanismos incluso culturales, ¿no? Que permitan que en los libros de texto gratuito, por ejemplo, se pudieran reconocer estos capítulos tan graves de la historia. Nochistlán, exacto, para que no vuelvan a ser repetidos, ¿no? Entonces, involucra muchos aspectos y otra parte muy importante es el que tiene que ver con la justicia social, ¿no? Cómo ayudar al país y también a la institucionalidad mexicana, a la transformación que está viviendo el país, a que se le faciliten gestiones acudiendo a la transicionalidad que vive México. México sí puede demostrar que está transitando, ¿no? Que hay transición en México. Claro. En otros países sería muy difícil
poder documentar una transición. Aquí en México está plenamente documentada, por eso tiene el derecho de acceder a la justicia transicional. Y en ese terreno de derechos humanos me parece muy interesante porque en las elecciones, pues siempre hemos tenido elecciones y algunos dicen que estas fueron más o menos limpias que las anteriores, pero es difícil de repente en México marcar los momentos de transición con elecciones porque aún es más autoritario, tuvo elecciones y ahora también, pero a este terreno sí se puede hacer mucho más claramente antes y después. Si me aceptas la invitación, Arturo, hay unos estudiantes de la Facultad de Derecho que quieren hablar contigo. Será un placer. Muy bien, pues no se vayan, pasamos ahorita a la sección de la recomendación de la semana y seguimos aquí con Arturo Painberg y los estudiantes de la UNAM. No te vayas. La noticia y el periodismo no solo es lo que se escribe o lo que se muestra en la televisión. El periodismo también puede hacerse a través de la fotografía, y es lo que trae la muestra de WordPress Photo, este año al Museo Franz Mayer. Desde 1955, WordPress Photo se ha convertido en la cita obligada del periodismo visual. Hoy en día, este concurso anual atrae a más de 5,000 participantes de 125 países que en conjunto envían alrededor de 95,000 fotografías. La edición 2019 está integrada por 140 imágenes y 8 categorías, tales como temas contemporáneos, noticias generales, proyectos a largo plazo, deportes, naturaleza, retratos, noticias de actualidad y medio ambiente. Los premios especiales fueron para la fotografía del año de John Moore por Crying Girl in the Border de 2018, la fotografía de una niña hondureña retenida en la frontera de México con Estados Unidos, y por primera vez se otorgó un premio por historia del año. Una vez más este verano, el Museo Franz Mayer tiene el gusto de recibir el WordPress Photo, que permite a través de un conjunto de miradas y registros fotográficos de primer nivel repensar el mundo contemporáneo. Esta muestra estará disponible a partir del 19 de julio en la Sala del Claustro en el Museo Franz Mayer, situado en Avenida Hidalgo número 45, Colonia Centro Histórico. Lánzate y sé parte de esta experiencia con el fotoperiodismo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Diálogos por la Democracia. Esta fue la recomendación de la semana. Hasta la próxima. Ya basta y respeten a los ciudadanos y seres humanos que ustedes tratan como gusanos. Ya paren de hacer maldad por ser la autoridad. Nos quieren controlar con su abuso de poder. Somos la juventud, no somos como tú. Siente la multitud del pueblo. Ese fue Abuso de Poder, del artista Gabilonia, ¿no? El grupo es una canción de rap contra, pues, precisamente el abuso de poder, contra la violencia del Estado y de la complicidad de los cuerpos de seguridad con el narco. También habla de ese tema, pues, muy a propósito para esta discusión. Pues aquí estamos, Arturo, con nuestros estudiantes. Muchas gracias por acompañarnos, Bernardo, Carlos y Daniela. Empezamos con Daniela, por favor. Muy bien, bueno, me da mucho gusto estar aquí. Mi primera pregunta es, en su experiencia, ¿cómo ha sido la posibilidad de involucrar a las personas que no son directamente defensoras de derechos humanos, es decir, no son abogados, no trabajan en una institución, una organización no gubernamental, en el conocimiento de los derechos humanos? Pues en el trabajo como defensor del pueblo, lo que impulsamos fue un trabajo de base, ¿no? Nos acercamos mucho a las comunidades de base en Oaxaca y ayudamos a que ellos mismos identificaran que sin saberlo eran defensores de derechos humanos. Y no necesitas un título académico y no necesitas ningún tipo de referencia escolar, política o de ninguna índole para defender al pueblo. Simplemente la sensibilidad humana de defender los elementos básicos que tenemos todos los seres humanos de justicia, libertad, igualdad, era lo necesario, frente a las condiciones de injusticia, de desigualdad, que prevalecen en casi todo el territorio, en este caso de Oaxaca, ¿no? Muy bien. Daniela, Santiago, ¿verdad? ¿De qué semestre eres? Soy de octavo, noveno, bueno, ya Octavo, noveno. ¿de la Facultad de Derecho? Sí, Facultad Muy de bien, Derecho. muchas gracias. Daniela. Bernardo, seguimos contigo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Bernardo Ambriz Suárez, soy estudiante de la Facultad de Derecho, actualmente curso el 7º semestre y es un placer poder estar el día de ustedes aquí con ustedes. Igualmente.
Mi pregunta va relacionada a cuáles son las medidas que usted considera conducentes para salvaguardar los derechos que se han visto violentados, transgredidos precisamente por las autoridades municipales y estatales, ya que con base en datos del Universal aún siguen pendientes por resolverse 2.441 quejas. Bueno, la acción más efectiva es el fomentar una cultura del respeto a los derechos humanos. Fortalecer la cultura del respeto a los derechos humanos es sumamente importante. Desafortunadamente está apartada de los programas educativos del país. No hay un énfasis de promover los derechos humanos. Entonces, mientras para el Estado no sea un tema de primera necesidad el impulsar el conocimiento y la defensa de los derechos humanos, pues vamos a estar en crisis como la que seguimos viviendo permanentemente en México. Y el tema del rezago, pues tiene que ver con el exceso de burocratismo entre las comisiones de derechos humanos, ¿no? Hay una ceguera de taller, hay una falta de contención para los defensores públicos de derechos humanos que nos hace que no estemos totalmente inclinados del lado de las víctimas y con las ganas de resolver realmente de fondo los casos. Entonces también nos amerita tu pregunta una respuesta autocrítica para los que desde la función pública defendemos derechos humanos. Muy bien, seguimos con Carlos. Hola, mucho gusto, soy Carlos Silverio, soy estudiante de posgrado en la UAM Azcapotzalco y mi pregunta va relacionada a ¿ha sufrido intimidaciones, imposiciones, acosos o abusos, intentos incluso de soborno por parte de las autoridades, ya sea de Oaxaca o federales? Y pues ¿cuáles han sido las estrategias que ha implementado en ese contexto mismo? ¿Usted se encuentra en riesgo o ha temido por su seguridad o por su integridad en, esta labor tan complicada de la Defensoría de los Derechos Humanos? ¿Cómo no? Te voy a contestar, paisano. Es de Oaxaca, ¿no? Sí, soy de Oaxaca. Qué orgullo que oaxaqueños estén en la UAM estudiando. Sí, todas las que platicaste, todas las he vivido. En el primer año de mi mandato, mataron en mi vehículo a una víctima del 2006 con más de 60 balazos en el cuerpo. Y hubo una amenaza concreta sobre mi integridad física. Después, en el 2006, en el 2016, fui bajado de mi vehículo y tanto ahora mi esposa, pero en ese momento mi pareja, fuimos encañonados y amenazados. Y de ahí te puedo platicar diversas amenazas. Pero lo que más me gustaría decir es que en México ser defensor de derechos humanos o periodista es una profesión de alto riesgo. Desafortunadamente el Estado no ha estado a la altura de poder garantizar que estas dos actividades que tienen que darle voz a los que no tienen voz estén garantizadas. ¿Y tus medidas de autoprotección? O sea, ¿qué? Son de autoprotección, ¿no? Básicamente nosotros hemos venido fomentando la cultura de la autoprotección. Tenemos un mecanismo nacional de protección de defensores al cual no tuve derecho de acceder. Lo solicité, pero me denegaron la protección, aduciendo que era yo funcionario público y que no tenía yo acceso, ¿sí? Pero fue en el tiempo de Peña, porque estábamos en ese momento señalando mucho al mismo gobierno, entonces nos negaron la protección. Y yo sí te podría decir que, aunque llevamos nuestras precauciones, sí queda uno marcado un poco en el tema psicoemocional de sentirse en riesgo. Yo no me siento seguro. Muy bien, seguimos con Daniela, por favor. Justo le iba a preguntar qué papel juegan las universidades en la formación para respetar los derechos humanos. ¿Cuál sería como las estrategias que deberían de implementar para formar a las personas a que los defiendan? Desafortunadamente, te quisiera hablar del contexto oaxaqueño. Desafortunadamente hay un desinterés total por parte de las universidades de impulsar una cultura de promoción y respeto a los derechos humanos. No lo tienen dentro de sus programas, o si los tienen, lo tienen muy embarradito, nada más así como cutáneo, ¿no? Y las universidades públicas desafortunadamente están cooptadas por los gobiernos locales normalmente, viven un fenómeno de violencia porril muy aguda, no existen realmente espacios que promuevan el respeto a la dignidad humana desde la propia actividad universitaria,
y es muy lamentable. Muy bien, estamos intentando aquí en la UNAM por lo menos hacer nuevos espacios para generar justamente ese debate, discusión. Bernardo, por favor, sigue. Sí, pues bien, en relación a lo que ya dijeron mis compañeros, ¿qué considera usted que debería de adoptar las autoridades para garantizar precisamente lo que establece nuestro artículo 1 de la Constitución en relación a respetar, promover, garantizar y promover los derechos humanos, precisamente del pueblo de Oaxaca y de las categorías sospechosas como se establece en el artículo 4 de la misma? Pues respetar la ley, ¿no? Aplicar el mandato constitucional, pero sobre todo interiorizarlo, o sea, que realmente el funcionario público, el que está al frente de la operación del Estado, entienda que realmente el derecho humano también es un mecanismo de gobernanza, que el fomentar el respeto a los derechos humanos son mecanismos que pueden hacer más viable la gobernanza en el país. Y confiamos que en esta cuarta transformación sea un eje de interés y de estrategia nacional el hecho de la promoción y defensa de los derechos humanos. Muchas gracias. Muy bien. Carlos. Una pregunta más. ¿Cuál considera usted que son los pendientes que quedan en la Defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca? Hace poco fue la transición precisamente. Sí. ¿Qué queda en el tintero? ¿Qué podría mejorarse? ¿Algún consejo como para orientar? Bueno, quedan muchos. Me parece que nos hizo falta por el exceso de trabajo que tiene que ver con la violencia cercana a la violación de los derechos humanos. O sea, casi todos los hechos de violaciones a derechos humanos están acompañados de temas de violencia. Nos hizo ser muy reactivos. Y me parece que es muy importante trabajar de fondo en la protección de los DESC, de los derechos económicos, sociales y culturales. Me parece que ese trabajo es una asignatura pendiente y que es necesario explorarla para tratar de trabajar ahora en la erradicación de fondo de las violaciones a los derechos humanos. Excelente. Arturo, fuiste muy eficiente en todas tus respuestas. Entonces nos queda un par de minutitos para que nos compartas alguna reflexión más general con esta comunidad universitaria. Pues aquí tenemos 3 estudiantes, pero son 340,000 más que 340,000 estudiantes en esta universidad, más de 400 en la comunidad en su conjunto, incluyendo profesores, investigadores administrativos, y obviamente nos ven más allá de la UNAM. ¿Cuál es tu mensaje, tu esperanza, tu interpelación para esta comunidad? Pues básicamente que la población estudiantil de la UNAM es una referencia de dignidad nacional y que a nosotros en Oaxaca nos ha venido acompañando en casi todos los procesos de justicia. Entonces hay un agradecimiento a la fórmula de trabajo de esta universidad, pero que la construyen sobre todo sus estudiantes. Y el mensaje sería pues que no perdamos la capacidad de sentir dolor en este mundo globalizado, ¿no? Y de poder trabajar para erradicar el dolor que significan las violaciones a los derechos humanos. Entonces ahí creo que hay un gran material de trabajo, porque nosotros sí vemos a los jóvenes indignados, preocupados, interesados en participar. Desafortunadamente el status quo de este estado hace que la población estudiantil se distraiga muy fácilmente en la supervivencia y no en el acompañamiento a los procesos sociales que necesita nuestro país. Entonces, pues nada más, más que un señalamiento, sería un gesto de gratitud a la población estudiantil de nuestro país, porque siguen sintiendo mucho por todos. ¿Y tienes esperanza esta nueva generación? Muchísimo. ¿Crees que vienen más fuerte con mucho más que nunca? ¿Sí? Yo creo que sí. Yo creo que estamos veo muy esperanzadora la forma de la nueva mentalidad y emocionalidad de la juventud mexicana. La veo muy madura, muy capaz, y ya no está no se va a entregar a ser parte del Estado. A la simulación. A la simulación, no. Fue muy activa ahora en esta elección la población juvenil del país, y eso demuestra cuál es el sesgo que Pero es tiene. extraño, porque ustedes, por ejemplo, jóvenes, ¿cuántos años tienen? Yo 26. ¿26? 22. ¿22? 20 años.
O sea, nacieron ayer, ¿no? En los 90, pero son hijos del neoliberalismo, de la represión, la corrupción, o sea, la pobreza, o sea, son productos de un estado en crisis. Sí. Pero aún con eso tienen una esperanza y una visión crítica que no sé de dónde lo sacan, es una cosa hermosa. Sí. Yo tengo 46, ¿cuántos años tienes tú? 43. 43. Esta generación, así como Sandwich, que no son ni las vacas sagradas de los, ¿no? Sí. Somos, tuvimos cierta esperanza en los 90s, ¿no? Sí. El zapatismo, la transición democrática, que yo aprecio mucho, ¿no? Siempre quiero regresar ahí a 96, 97, ¿no? Sí, yo también. Pero ustedes ni nacieron en esos años, no tienen ese momento de esperanza, lo están construyendo. Entonces, mis respetos también para esta generación. La desesperanza también es un mecanismo que impulsa a cambiarlo, ¿no? Claro, a transformarlo. Claro. Pero fíjate que yo aproveché para hacer una denuncia de derechos humanos de este foro, si me permites. Adelante, tenemos un minutito. Hay una deliberada intención de demonizar a la población juvenil de este país a través de estigmatizarlos con conceptos como los millennials, como este tipo de conceptos que todo el tiempo están en el ente público y en los medios de comunicación. Hay una agresión permanente y cotidiana contra la población juvenil del país, estigmatizándolos de millennials y de otros conceptos muy negativos. No hay que y lo peor es que luego los mismos jóvenes se lo creen, aunque no sean así, se lo apropian. Ojalá la Comisión Nacional de Derechos Humanos, aprovechando que los medios de comunicación solamente son concesionarios de los espacios de comunicación, pudieran emitir una recomendación, un informe sobre esta muy interesante. agresión. Ustedes, sus colegas, un minutito, pero sus colegas ahí en sus escuelas correspondientes, ¿sí los ven conscientes? ¿O no? ¿Sí? Mucho, precisamente, pues mi generación, todos mis compañeros de la universidad, ya sea en la licenciatura, ahorita en el posgrado, pues participamos en las marchas de Ayotzinapa, en la huelga del Politécnico, y muchos de ellos están organizando, algunos están participando, ahorita hay un Congreso Nacional Politécnico, esta comisión organizadora, pues son compañeros que hemos ido a las marchas y que ahora siguen participando en el activismo estudiantil. Claro. ¿Y ustedes? Sí, yo veo un grado de conciencia, principalmente vengo de un CCH, ahí pues, se da mucho. Vallejo. El movimiento se da mucho y pues de ahí fue en ese entonces Ayotzinapa, entonces fue donde vi empezar esta lucha por los derechos humanos como joven. Sí. Y claro, yo también vengo de un CCH, específicamente del CCH Oriente, y la verdad ahí me pude dar cuenta que los derechos humanos son fundamentales, como lo establece la Comisión Dictaminadora del año 2011, como esas prerrogativas inherentes a la naturaleza del ser humano, y que claro, las autoridades deben de velar por los mismos, intentando así que cada persona pues sea respetada como ser humano, como lo establece la propia CNDH, como lo establecen varios organismos defensores de los derechos humanos. Muy bien, pues muchas gracias, jóvenes, muchas gracias a ti, gracias, Arturo, un lujo tenerte, por favor, ojalá regreses privilegio. Pronto para que sigamos con esta plática tan rica, y gracias a usted por acompañarnos otra vez en estos diálogos por la democracia. Te esperamos de nuevo en 8 días. Seguiremos levantando el puño, batallando firme en la lucha. No queremos policías, ladrones ni jefes corruptos. Ya. Por la autoridad nos quieren controlar con su abuso de poder. Somos la juventud, no somos como tú. Siente la multitud.